Mientras David huía de Saúl en Judá, llegó a sus oídos que los filisteos estaban rodeando a Keila para atacarla y destruirla. Una incursión de ese tipo a una ciudad era cruel, pues mataban a toda la población y se llevaban las riquezas de la ciudad y el ganado. El encargado para defender a Keila no era David, sino Saúl. Sin embargo, los de Keila sabían que Saúl no estaba en condiciones para cumplir sus responsabilidades de rey y sabían que David estaba muy cerca y le pidieron auxilio. Defenderlos no era su responsabilidad, puesto que él aún no fungía como rey. Sin embargo, David sintió que no debía quedarse de brazos cruzados. Ahora él tenía al sacerdote Abiatar a su disposición con el efod y podía consultar la voluntad de Dios. Consultando a Dios, David con sus hombres auxiliaron a Keila y derrotaron a los filisteos. Fue grande el pago de Dios por eso. Los filisteos tenían ganados que sin duda habían robado de otros pueblos y sirvió de botín y sustento para David y sus soldados, que ahora ya no eran 400, ahora ya eran 600, y por un buen tiempo tuvieron suficiente alimento. Mientras David hacía el bien, vemos que Saúl solo pensaba en hacer el mal, porque llegó a sus oídos la noticia de que David estaba allí en Keila, y entendió Saúl que era el momento propicio para emboscarlo y matarlo. Saúl no fue a Keila a salvar al pueblo de los filisteos, pero sí fue para tratar de salvarse a sí mismo matando a David. Saúl estaba totalmente motivado por intereses personales, cuando David en verdad estaba pensando en servir a los demás. Convocó a sus soldados Saúl, y no contento con la sangre derramada de los sacerdotes, se fue sediento tras la sangre de David. Pero Dios protegió a su siervo, quien huyó a tiempo y se refugió en el desierto de Sif. Algunos se preguntan si en verdad Keila sería capaz de haber entregado a David en sus manos, porque David consultó a Dios: Señor, ¿los de Keila me entregarán? Y la respuesta de Dios fue: sí, te entregarán. No es que hayan querido los de Keila entregarlo, sino que Saúl se los demandaría a la fuerza y sería capaz de destruirlos si no lo hacía. Y David ya no quiso repetir con Keila la suerte de los soldados allá en Nob, quienes murieron por haberlo auxiliado. Es loable ver entonces a un David cumpliendo la voluntad de Dios y supliendo lo que el rey no estaba queriendo hacer. David podía hacerse el desentendido con las necesidades de la ciudad de Keila, pero es allí donde se prueban a los hombres honorables, a los hombres espirituales, a quienes siempre están dispuestos a trabajar para Dios y los demás. Por su parte, Saúl solo fue a perder el tiempo a Keila y volvió otra vez con las manos vacías y lleno de odio. Mientras David vivía para otros, para preservar la vida de otros, Saúl nada más vivía para satisfacerse a sí mismo y tratar de preservar su vida, porque tenía intereses personales. Lo último acá es lo de Jonatán, porque cuando Saúl se fue, dice que Jonatán se quedó, buscó a David y lo encontró. Este es el último encuentro entre estos dos jóvenes. No temas, David, le dijo Jonatán, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Y lo fortaleció. Le dice: hasta mi padre Saúl lo sabe. Yo seré el segundo y tú serás el primero. Jonatán no se opuso al hecho de que Dios, por desechar a Saúl, él perdió en este caso la oportunidad de ser el primero y ser el siguiente rey. A él le era suficiente servir a Dios en el lugar que se le asignara, aún ocupando el segundo lugar. Esa fue la última vez que David y Jonatán se vieron, se despidieron. Jonatán soñaba con apoyar a David en el reino, pero por circunstancias de la vida, esto no pudo ser posible en la soberana voluntad de Dios. Jonatán murió en la guerra que perdió su padre. Allí murió Saúl, y tristemente la tragedia más dura fue que también murió Jonatán. ¿Qué podemos resaltar de esta última parte? Siempre los jóvenes trabajando para Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, sirviendo a los demás y dispuestos
a dejarse llevar por el Señor. Vemos a un Jonatán que no tiene ninguna altanería ni deseo de poder, lo que quiere es servir, y sirvió hasta el último momento. Dios te llama a ti, me llama a mí, y todos tenemos una función en este mundo, y lo importante es que cumplamos esto según los deseos del Señor. Que Dios te bendiga.